Y hoy, pues tenemos una invitada de lujo, que es Azahara. Eh, Hoy Azahara le va a dar mucho glamour a las narrativas estas. Mira, Joaquín Soriano, le va a dar mucho glamour en todos los sentidos, ¿no? Más allá de cuestiones que tienen que ver con su currículum, que es fantástico, que hasta ahora trabaja en temas de e-learning, de comunicación, de creatividad, de narrativas, de gamificación, de innovación educativa, trabaja en procesos con instituciones, en procesos con grupos. Bueno, tiene un currículum muy amplio. A mí me gustaría comentar dos o tres cosas de ella que tienen que ver con la vivencia personal. No todo lo... Esto no me lo esperaba, ¿eh? La cara de sorpresa. Eh, mm, a nosotros, Azahara siempre ha estado vinculado al mundo de las narrativas y de las historias, ¿no? Yo tengo tres referencias de ella. Una, compartí un viaje en coche con ella de 2 o 3 horas, y en esas 2 o 3 horas, que era casi la primera vez de intimidad entre los dos, eh, entendí no solo el amor que le tiene a las historias, sino la capacidad que tiene por convertir la vida cotidiana en historias y en relatos de los que se puede ir aprendiendo a cada momento. Fueron 2 horas fantásticas, de manera que me he propuesto el próximo viaje en coche que haga con Azahara tiene que durar 8 horas o 7 horas para que nos dé tiempo a todo, ¿no? Después, eh, los que hemos visto trabajar a Zahara con los grupos, pues lo que vemos es la pasión y la capacidad de seducción y de implicación que tiene. La capacidad que tiene por la convicción que tiene de que las personas, de que dentro de los grupos hay muchos relatos, como decía el psiquiatra Oliver Sacks, dentro de los grupos hay muchos relatos, lo importante es que convivan en armonía entre ellos. Y ella tiene la capacidad de facilitar el proceso de búsqueda de elementos clave para construir una narración y que los grupos sean capaces de hacerlo y de compartirlo. Es un gustazo verla trabajar con los grupos, ¿no? Y lo que sucede con los grupos que pasan por sus manos, que es otra cosa que hemos comprobado, es que no solo construyen una narrativa y la hacen visible y esa narrativa comunica muchas cosas, sino que esos grupos se fortalecen. Y eso es lo que nos hace pensar en la capacidad de Zahara para hacer que los grupos se movilicen, y también nos hace pensar en el potencial que tiene una narrativa para aumentar el valor y la cohesión interna en los grupos y la capacidad creativa de los propios grupos. Así que nada, estamos encantados de tener aquí a Zahara. Vamos a intentar tenerla muchas más veces si podemos. Y nada, os dejamos con ella en la conversación y con Elena. Bien, bueno, muchas gracias, José Ignacio. Contarles un poquito cómo, ¿lo quieres contar tú o quieres que yo lo cuente cómo va a ser la dinámica de este encuentro de hoy? Tú, Lo que quieras, Elena. cuéntalo tú si quieres. Bueno, A mí me da igual. la Pensaba idea que de... era a mí, vale, vale. No, la idea es bueno, tener una conversación con Azahara de todo este tema de narrativas y de las comunidades de práctica. Y después de eso, intercambiar con ustedes, pero mientras tanto, mientras nosotros vamos teniendo esta conversación con Azahara, a lo mejor a ustedes se les va ocurriendo algo para preguntar o para comentar, o alguna sensación que generó esa conversación, y creemos que es muy rico eso y no nos queremos perder. Entonces, Mónica acaba de pasar un link que es de Book Club, en donde ustedes pueden ir poniendo todos los comentarios que les vayan surgiendo al escuchar esta conversación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya nos sumergimos en un viaje que vamos a empezar. Bueno, arrancamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a la isla a las islas de las comunidades de práctica. Unas islas interconectadas por múltiples trenes que atraviesan el mar a través de narrativas. Hoy vamos a sumergirnos en ese gran potencial. Y en este momento estoy en la estación, estoy escuchando el tren, ese tren que nos va a llevar por todas esas islas de comunidades de práctica. Estoy en la espera acá y... Ah, pero allá quién veo. Hola, Azahara, ¿cómo estás?
Encantadísima, acabo de despedirme de unas personas fantásticas y aprovecho para agradecer a José Ignacio su despedida, bienvenida. Estoy encantadísima de embarcar en de embarcarnos, de comenzar este viaje en este maravilloso tren. Qué lindo, Sahara. ¿Y qué te trae por aquí? Pues, en primer lugar, y devuelvo el agradecimiento y las palabras a José Ignacio, a todo el equipo que lo hizo posible y a IAPI, por supuesto, a los grupos que dieron vida a todas las narrativas, porque yo creo que hasta aquí lo que me ha traído ha sido la fortuna de poder conocer a personas que aman lo que hacen y poder acompañarlas para dar expresión, para dar relato a eso que hacen, que desde dentro no es siempre tan fácil, desde fuera es mucho más fácil acompañar, desde dentro supone todo un reto. Qué bueno, Sahara, coincidir en este viaje tan mágico de las narrativas, ¿no? Y bueno, este es un viaje, como decíamos, en el cual las comunidades de prácticas o un grupo de trabajo diseña una narrativa para transmitir mejor su proyecto. ¿Cómo funciona todo esto? A ver, a mí cuando me hicieron la propuesta, ellos tenían muy claro el tipo de proyecto y de necesidad a la cual querían dar respuesta para estas comunidades de práctica. Y yo creo que Elisa y José Ignacio identificaron con claridad que al final, y es lo que intentamos también transmitir hoy, las comunidades de práctica, aunque no quieran serlo, en muchos casos se convierten en islas. En islas, ¿por qué? Porque son grupos muy cerrados en el sentido de su especialización y en cuanto a cómo trabajan. Yo los sentí como familias que en muchos casos no tienen la posibilidad de comunicarse con otras familias, a menos que se generen proyectos como este de comunidades de prácticas que ponen en común. Igualmente, no es sencillo que unas comunidades de prácticas conozcan, ya no solo conozcan, sino, fíjate, interioricen y es más, sean capaces de enriquecerse del trabajo que hacen otras comunidades de práctica. Entonces, aquí radica la importancia del relato. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y esto posiblemente lo veremos más adelante, no es lo mismo presentar diapositivas que contarte mi proyecto, que contártelo a través de un relato, a través de una historia. Y aquí Elisa y José Ignacio, amantes que son también de los relatos, de la historia, de ese toque. Desde aquí lanzo una recomendación, si no tenéis plan este fin de semana y alguien no la ha visto, es más, si la habéis visto, seguro que os gustó y la podéis ver otra vez. Y yo ya os digo que lo voy a hacer. Big Fish, no sé si conocéis la película Big Fish de Tim Burton. Bueno, esa es la representación cinematográfica de lo que es, ¿verdad? Ponerle storytelling a la vida. Es maravillosa. ¿Cómo se escribe? Sí, el inglés debe mejorar, el mío. Y aún así lo escribo aquí, como el gran pez. Ahí va. Bueno, es una película preciosa, preparad los clines, y yo creo que precisamente va de eso. Va de cómo una realidad, primero, se puede percibir de distintas formas y lo más bonito, se puede contar de otras muchas, ¿no? Y se convierte en magia. Entonces, pues estas comunidades de práctica, a través de los relatos, descubrieron, yo creo que sobre todo descubrimos dos grandes hitos. El primero de ellos, que cuando somos capaces de identificar lo que queremos decir y de conectarlo a través de un relato, primero, lo que queremos decir a veces nos sorprende, porque podemos tener la oportunidad al vincular elementos de un relato, de una narrativa, pues ya sea de ficción o sea del método cero, es decir, desde cero, imagínate un villano, un superhéroe, ¿no? O vamos a adaptar Harry Potter, o vamos a adaptar El viaje de Ítaca, mil posibilidades. Cuando hacemos el esfuerzo individual y colectivo de dar vida a través de la conexión de los elementos de ese relato con lo que queremos contar, por ejemplo, un proyecto sobre la dinamización de las personas una vez se han jubilado, eso requiere un esfuerzo tal que te hace replantear tu propio proyecto. Y yo creo que esto es uno de los grandes hitos. Tú descubres, redescubres, miras tu proyecto con unos ojos tan diferentes que te hacen potenciar y mejorar el proyecto, a la vez que generas un lenguaje común entre tu grupo. Elena, a ti te habrá pasado seguro, a todo el mundo que nos esté escuchando.
a veces trabajamos en grupo, pensamos que estamos hablando sobre lo mismo y no es cierto. No es cierto, y a las 3 horas te das cuenta de que, oye, tú te referías a esto y yo a lo otro. Los relatos nos ponen en común. Y en segundo lugar, esas islas que conforman cada comunidad de aprendizaje que conforma, cuando se relatan, permiten que las personas tengan un acceso mucho más directo a través de la emoción de lo que son las comunidades de práctica. Por tanto, yo creo que pasan de islas a ser tierra de comunidades de práctica. Y te escuchaba, Sara, y pensaba, es que en realidad esos relatos tienen que ver con esas conversaciones en donde se entrelazan de alguna manera no solamente las palabras, sino como decías, las emociones también, porque pasan cosas y esas cosas tienen que ver con la vida misma de las propias personas, como decíamos, que cada uno le pone como un ingrediente en ese relato común, como un ingrediente individual, ¿no? Claro, aquí entra mucho, entra un aspecto importantísimo y es el previo, es decir, ¿qué grupo genero yo? ¿Qué habilidades? Primero tengo que identificar las habilidades que tiene que tener un grupo para generar un relato, con todo el proceso que conlleva, conlleva un proceso de creatividad, conlleva un proceso también de imaginación narrativa, conlleva un proceso de comunicación entre los miembros, conlleva también un proceso, en la mayoría de veces, de gestión digital, porque cuando presentamos en público, ayudarnos de un soporte digital suele ser muy positivo, porque el cerebro lo visual lo recoge, lo interioriza y lo conecta muchísimo mejor. Y claro, ¿qué ocurre? Normalmente, bueno, en mi caso, y yo creo que la mayoría de dinamizadores y personas que facilitan procesos creativos, profesorado en la aula, intentas que los grupos sean lo más complementarios posible. Digo complementarios y no heterogéneos. Normalmente en la creatividad el valor que suma es la heterogeneidad, porque nos complementa y multiplica nuestros talentos. Ahora bien, hay procesos en los cuales hay un tipo de heterogeneidad y en otros otra. En este caso, la heterogeneidad no es libre. ¿Por qué? Porque las comunidades de práctica ya han creado su grupo. Bien diferente sería que con carácter previo se crearan las comunidades de práctica en base a esas habilidades que van a tener que desarrollar. Pero como ya estaban los grupos creados, ya sabemos, ya sabemos las personas que hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Identificar sus mejoras, pero sobre todo, identificar sus talentos. Que si nos damos cuenta, al final es un paralelo en el sistema educativo. Muchas veces nos centramos en qué necesita aprender, no llega al 10 y dejamos de lado lo más importante. ¿En qué tiene talento natural, no? ¿En qué esta persona es talentosa para potenciarlo? Pues en este punto es lo que hacemos, identificar las habilidades necesarias para el proceso, realizar diferentes dinámicas para que cada persona se identifique con una u otra y a partir de aquí se comprometa de alguna manera con el desarrollo del rol que corresponda. Al final lo importante es que cada quien esté cómodo con su rol, que las personas más creativas tengan su espacio de creatividad, que las personas más analíticas en una dinámica, yo los llamo aguafiestas, que no son aguafiestas, son esas personas que evalúan riesgos y salvan vidas, esa persona que dice, pero vamos a ver, que no llegamos, que son muchas ideas, que hay que elegir, venga, aterricemos, ese rol también es imprescindible. Entonces yo creo que ahí está lo importante, que todo el mundo, porque todo el mundo es talentoso, entienda, descubra, en muchos casos descubren, en otros redescubren y en otros potencian, que tiene mucho que aportar. Y también tú como guía pues puedas ver de qué manera lo vas complementando en este proceso de la narrativa, un proceso que a su vez desarrolla otros muchísimos elementos, otras muchísimas capacidades que tú a lo mejor no sabes ni que tenías o que despiertas de otras maneras. Es un proceso de aprendizaje y de creación continua, que no sé si era la pregunta que me había realizado, que como sabes que yo me voy al storytelling, a lo Big Fish, pues... Sí, genial, 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 Sara. Y hablábamos al principio de que bueno, en el caso de José Ignacio y Elisa pudieron transmitir claramente porque tenían ellos muy claramente qué era lo que necesitaban. Hmm. Pero esto sucede con todas las comunidades de práctica. Yo creo que hay algunas que capaz, o en la primera etapa, se están encontrando, se están encontrando, digamos, las personas que tienen algo en común, pero todavía no saben qué es eso en común que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo parte eso ahí?
Te diré, y hoy la verdad es que este encuentro es emotivo para mí porque no sabéis lo que tengo ahí guardado de todo aquel día, de regalos, de chapitas, de detalles y sobre todo en el corazón de emociones, porque realmente, mira, yo me he encontrado con que las comunidades de práctica son de los grupos, sin duda, y lo hablé con ellos y con José Ignacio y Elisa, más comprometidos con el trabajo que hacen. Pocos grupos he conocido yo que tengan un nivel de implicación personal y emocional como las comunidades de práctica. Esta es mi impresión. ¿Cómo encuentran en común? No te creas que, no te creas que siempre es fácil ni que siempre se consigue. No es cierto. Hay grupos que funcionan muchísimo mejor desde el principio. Hay otros, la gran mayoría, que hacen un clic en algún momento, y ahora te diré cuál creo que es la clave. Y hay otros pues, que por alguna razón accedieron a este proyecto, pues bueno, con distintos intereses o con distinta disincronía en cuanto ¿cómo te explico? A su disponibilidad. Porque la mayoría de las veces no es un no querer, es un no poder. No puedo disponer de tiempo, me ha venido esta complicación familiar o no me encuentro bien en el grupo y no por eso es que el grupo funcione, ¿no? Pues mejor o peor. Como dice Amalio Rey, al que yo creo que la mayoría conocemos y yo admiro y he aprendido muchísimo de él y con él, el conflicto es bueno. El conflicto es bueno y el conflicto es necesario, aunque nos dé miedo. Entonces, en muchos casos se dan conflictos en los grupos. Ahí está la labor de esa tercera persona que ayude, bueno, pues a guiar y también a aceptar. Muchas veces se generan conflictos, ¿por qué? Pues mira, se puede generar porque no tengamos los mismos objetivos. En este caso siempre tiene alguien que ceder de una o de otra manera, ¿no? Y al final lo que interesa es que el objetivo final esté por encima de los míos. Aquí también entran en juego los egos. Como digo, como facilitador, como los egos que tiene todo el mundo, yo la primera, me explico. Pero claro, aquí tú ya tienes que poner sobre la mesa también que se puede cambiar, que no, y activar el foco para que disfrutemos todo. Hay un momento que es el clic, que es el que yo llamo tirar de la cuerda. Hay dos momentos. El primero, el de pánico total. Yo ya estoy acostumbrada, tengo ya una máscara bien hecha, porque yo hay un momento en el que la mayoría de los grupos me miran con cara de desaprobación, por no decir de te quiero matar. Hay momentos en los cuales yo aprieto mucho en los retos, porque si no apretamos no hay crecimiento y si no crecemos no brillamos, eso lo tengo clarísimo. Entonces yo siempre digo, venga, esto es el plan B, pero vamos a por el plan A. Y me miran como diciendo, ¿cómo que plan B? No, es el plan A. No, es el plan B. Vamos a por el plan A, ¿no? Entonces hay un momento de tensión creativo, porque esto no es fácil. Luego comentar el proceso. Por ejemplo, como yo suelo trabajar es con la herramienta Geniali, pues vemos plantilla. Ojo, una vez hemos trabajado previamente lo que se quiere comunicar, eso es lo básico. Luego también lo comentaré con nuestro amigo Aristóteles. Y luego hay que coger la narrativa. Aquí se producen muchas fricciones. ¿Por qué? Porque tiene que ser una narrativa, un relato, normalmente suele ser de la ficción. Tiene que ser, primero, que guste a la audiencia. Tiene que encantar a la audiencia. Yo no puedo ponerme con una narrativa con los Pokémon cuando mi público va a ser, por ejemplo, personas recién jubiladas. No puedo ponerle una narrativa o una estética de los Pokémon porque no les va a interesar, por mucho que a mí me gustaran los Pokémon. Entonces, aquí hay un reto importante. Primero, que sea una narrativa que le guste a la audiencia y luego que también me guste a mí y conecte conmigo. ¿Qué ocurre en los grupos? Que no es tan fácil que todo el mundo se sienta afín con una narrativa. Y no es afín, es que te tienen que brillar los ojos. Hasta que no se siente ese brillo de ojos, porque hay un momento que pasas de estar agobiadísimo a de repente ver las caras cuando pasa y lo sientes y a veces ni te hacen caso, que a mí eso es lo que me encanta. Cuando yo llego, digo, bueno, me ignoran y yo digo, esto va bien, porque están tan flow, tan conectados, tan en lo que tienen que estar, que eso me encanta. Cuando me miran con cara de desesperación no me gusta tanto, pero yo tengo mucha fe. Tengo mucha fe porque al final salen los proyectos, siempre. A veces plan A, a veces plan B, a veces plan C, casi siempre plan A. Y luego, ese salto que hay, ese clic que me preguntaba Elena, de estoy desesperado, no lo veo, no veo la luz, porque claro, los procesos creativos son tan abstractos que es que no la vas a ver. Y si es tu primera vez en un proceso creativo, te agobia porque no lo ves. Pero es que forma parte del proceso la incertidumbre, no verlo. Pero cuando ya tú conectas y te brillan los ojos y eso se nota, porque además no se nota, se siente, mira, eso es maravilloso, Elena.
El clic a veces tarda más, a veces menos, a veces hay que acelerar más, menos, pero cuando se siente suele ser mutuo y es precioso porque a partir de ahí ya está todo hecho. Queda el trabajo duro, pero ya es tirar de la cuerda, pero tú ya lo ves. Ahí está la dificultad, en ese clic del brillo de ojos que lo llamo yo. Y ese momento del brillo de ojo lo asocio a cuando encuentran ese relato común que es el propósito, ¿no? Entonces es como el motivador, como ese motor que va a llevar adelante esa comunidad de práctica. Claro, el brillo, mira, ocurren varios escenarios, pero los dos principales, según mi experiencia y en este proyecto en particular, son los siguientes. Recuerdo un grupo que desde el principio tenía el brillo. Eso era una cosa, ¿pero por qué? Porque su propósito grupal ya estaba, el brillo ya estaba. No, el relato en este caso lo multiplicó, lo potenció, pero ya estaba. ¿Por qué? Porque tenían muy claro hacia dónde miraban, hablaban en el mismo lenguaje. Además, en ese grupo recuerdo que había muchos juegos, ¿no? Fuegos los llamo yo a las personas que son creativas, que tienen, bueno, esa alegría de vivir, que inspiran, pero también eran unos fuegos equilibrados, porque eran personas que a la vez eran racionales, que sabían cuándo parar, había también otra parte que equilibraba. Mira, era un grupo que ni hecho a propósito. Recuerdo es que era un grupo que es que conectaba tan bien que como ya tenían trabajada la parte del qué quiero comunicar, encontrar el relato fue más rápido. Eso que permitió que el relato se trabajara mejor. Como el clic se produjo antes, pudieron trabajar más los detalles, pudieron ensayar más sus habilidades comunicativas. Claro, todo eso se transmite. Luego hay otros procesos en los cuales si el proyecto todavía no está claro o el objetivo común de lo que yo quiero transmitir, fíjate lo que te digo, de lo que yo quiero transmitir, no el cómo, el qué, si no está trabajado, pues el relato es lo bueno que tiene, que no, aunque vamos a tardar mucho más, nos va a ayudar a que esté claro el proyecto, porque una cosa es 100%. Si yo no tengo claro y no estoy convencida del qué, si yo no creo en el qué, escúchame, ni Steven Spielberg te va a vender a ti eso. ¿Qué es lo que decimos siempre en los proyectos? Bueno, voy a decir también Almodóvar, siempre estamos con los internacionalismos, vamos a tirar también de aquí. Entonces, lo importante es, yo siempre lo digo, a ver, el relato te puede ayudar a vender uno. Por supuesto, hay proyectos que no tiene por dónde cogerse, pero que el relato es tan bueno, oye, pero no. Nosotros siempre vamos a por todas. ¿Cuáles son todas? Que el proyecto sea sólido, que el proyecto sea brillante y que el relato además lo potencie, le haga justicia y le haga brillar más todavía. Ujú. Una, Y esa, un- sí, una cuestión, Sí. perdonad, es que nos hemos colado aquí un grupo de gente en este vagón y estamos escuchando esta conversación tan interesante de estas dos mujeres que van de viaje y que se han encontrado. Y hay una cosa que me gustaría aclarar para todo el grupo, porque no, estamos haciendo referencia a un trabajo que hizo Azahara con un grupo de 4 comunidades de práctica alrededor de personas que trabajaban en residencias de personas mayores. Este fue una actividad que se nos ocurrió porque las comunidades de práctica habían hecho un trabajo espectacular y creían que debían dar el salto a tener una narrativa buena para comunicarlo, para hacerse visibles. Incluso tenían la urgencia de que había unas jornadas donde iban el director general, la viceconsejera, el no sé qué, y querían contar de una manera que comunicara de verdad y que tuviera potencia. Entonces dijimos, ¿quién es la mejor persona para esto? Y buscamos a Zahara. Y a Zahara se pasó un mes y pico con algunas sesiones presenciales y otras online, trabajando con los 4 grupos para que los cuatro grupos identificaran los puntos fuertes de su historia y construyeran colectivamente un relato simbólico, creativo, con brillo, que tuviera fuerza para comunicar lo que estaban haciendo. El resultado fue espectacular, fue muy bonito en esas jornadas y el resultado para el propio grupo también fue muy potente. Lo aclaro porque como se está hablando Sí, sí, sí. de aquel día, de aquello, igual hay gente que no lo sabe, son personas de Claro. otras comunidades de práctica, ¿vale? Qué bien, Ignacio, Perdón. qué bien, qué bonito lo has explicado. Muchas gracias. gracias, Ignacio. Bueno, pues Y Ignacio ese día, además, narró una historia
en un momento que nos quedamos impresionantes. Si tenéis la oportunidad de coger a José Ignacio por los pasillos en un evento, donde sea, que os cuente la historia del hombre que se va de su casa. José Ignacio, qué maravilla, nos quedamos, tiene un poder narrativo. Bueno, ya, Elena, perdona. Bien. Bueno, volvemos a la estación y ya estamos tomando el tren que nos va a llevar a esas islas de las comunidades de práctica. Y estaba mirando el boleto a Sahara, y en el Sí. boleto, con una narrativa bien clara, qué día es hoy, dónde estoy, a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi destino, el tiempo que me va a llevar. Pero estaba pensando que en las comunidades de práctica, si hacemos el paralelismo, eso no está tan claro. ¿Qué pasa en el medio, en ese viaje que una vez que construimos ese relato, que saca chispitas en los ojos y se genera como el motor de todo ese movimiento para adelante? ¿Qué pasa en el medio hasta llegar al destino? Pues que mucha gente no duerme Es y me encanta, porque eso es lo que tiene la creatividad, Elena. Eva, es que sé que quienes me estáis escuchando sabéis o resuena lo que estoy diciendo. Mira, ¿qué ocurre? Voy a intentar definir con hitos muy gráficos, muy claros, el proceso para para quien le interese. En primer lugar, conocemos a los grupos y trabajamos dinámicas de cohesión. Eso es clave, ¿no? Descubrimos sus habilidades y comenzamos a ver de qué manera los roles van a desempeñarse. Establecemos los tiempos son relativos. Ojalá poder contar con 6 meses para preparar en condiciones, me refiero a lo mejor a un evento público. Normalmente no contamos con tanto tiempo, así que vamos a suponer que disponemos de 5 semanas, 6 semanas, ¿no? En este tiempo, ¿qué hacemos? Una vez nos conocemos, tenemos que definir lo primero. ¿Qué queremos contar? Tiene que haber un mensaje muy claro. Yo suelo trabajar con los 3 elementos de la retórica claro, que vienen ya desde Aristóteles, que son etos, logo y pato. Etos, logo y pato, es decir, el logo sería qué quiero transmitir, por tanto realizamos diferentes dinámicas con plantillas para que identifiquen la información que quieren transmitir. Por supuesto, hay un orden que se establece con unos básicos. En los básicos del día D, que lo llamo yo, el día de la exposición, el día de la presentación de la comunicación de los relatos, hay una bienvenida, hay un núcleo que es el mensaje y hay una despedida, un agradecimiento y una llamada a la acción. ¿Qué quiere la comunidad de práctica hacer? ¿Quiere que la conozcas? ¿Quieres que complete un formulario? ¿Quiere que te sume a la comunidad? ¿Qué quiere hacer? Ese es el básico. Ahora, el cómo se cuente y el orden que vaya puede variar, porque la bienvenida no tiene por qué ser, de hecho recomendaría que no fuera así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo tal, él se llama tal y yo me llamo tal. ¿Por qué? Porque eso ya se lo esperan, ¿no? Entonces jugamos con los elementos, pero sí tenemos claro qué mensaje, cuál es el mensaje core, el mensaje principal que hay que transmitir, qué información queremos que sepa, y luego también tenemos que ver cómo vamos a hacer que el grupo o que la audiencia confíe en nuestro relato, es decir, nos preste atención. Aquí entra en juego el etos. ¿Cómo me gano la autoridad? ¿Cómo me gano su atención? Pues hay muchos trucos. Y luego estaría el pathos, que esta es la emocionalidad. Da igual que yo presente muy bien la información si no conecto emocionalmente con la audiencia, porque la información no le va a llegar, no le va a interesar. Hay una frase de un guionista que ahora no me acuerdo del nombre, que es uno de Pixar. Si me acuerdo luego, además lo escribo, que dice, es súper gráfica, es la mejor. Haz que me importe. Ahí se resume todo. Haz que me importe. ¿Cómo hacemos que me importe? Pues en este proceso de identificación de habilidades y trabajando. Esto, logo y pato. Esto sobre el papel. Ahora, cuando ya tenemos el qué queremos decir, tenemos que ver el cómo. Hay muchas formas de trabajar. A mí me gusta trabajar con la herramienta Genially, que es una herramienta de presentaciones digitales que ya trae plantillas preciosas con narrativas. Con narrativas vamos a llamar las temáticas, por ejemplo, China, el circo, millones, millones. Incluso Stranger Things, la serie Stranger Things de Netflix, no sé si la conocéis. Una de las comunidades de práctica se basó en ella y jugamos con la dimensión del Geniality, te la escribo ahora mismo en el chat, con la dimensión, ¿no? de la realidad y luego con la que había por detrás en Stranger Things, tampoco quiero hacer spoilers. Y hay una plantilla
exacta con esa temática en Geniali. Entonces, mejor que empezar desde cero, Elena, en todo este proceso yo recomiendo entrar a la aplicación, ver las plantillas e inspirarse. Y también analizar a la audiencia. Esto es muy importante. Hacemos lo que se puede hacer, un mapa de empatía o un perfil, que vemos qué edad tiene. Quien ha trabajado conmigo sabe lo preguntona que soy hasta la extenuación. Lo cual ya no me da vergüenza hacerlo porque sé que es por un bien mayor. ¿Por qué? Porque la información, el conocimiento es poder, pero es que en este caso la información, ¿qué edad tiene? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo viste? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su interés? Es clave para modular el relato dentro de la información que yo quiero comentar. Una vez hemos cogido la plantilla, la trabajamos. Y esta es la fase más bonita y la que más tiempo también conlleva Elena. Es aquella en la cual me hablas de tiempo. Pues, ¿qué te digo yo? 3 semanas a tope. ¿Por qué? Y esto sí que lo quiero compartir para COP y para todo el mundo, porque es un consejo que yo de verdad no me canso de dar, porque a mí me sirve mucho. En lugar de estar, a lo mejor, imagínate, una semana entera, todos los días con la presentación, no. Si dispongo de 3 semanas, entro esa semana, hago diapositivas, le voy dando la forma, ¿no? Conecto el relato, imagínate que el relato es de China, ¿no? Quiero conectar la cultura china con lo que quiero comentar. Pues claro, al mensaje principal a lo mejor lo tengo que conectar con la muralla china y hago una analogía de todos los kilómetros, de lo duro que es llegar hasta allí. Ahí vamos. Este trabajo es el más poderoso, también el más enriquecedor. Entonces, en este punto, pues claro, ahí ya tengo yo que ir trabajando cómo lo voy a conectar. Mi recomendación, si tienes 3 semanas, es mejor que accedas a la presentación en 20 momentos diferentes y espaciado en el tiempo, porque el cerebro necesita descansar. El cerebro creativo funciona bien cuando paramos. Necesitamos estímulos dentro, pero cuando los conectas no es cuando estoy delante del Geniali, es cuando estoy lavándome el pelo, corriendo, durmiendo. ¿A alguien le ha pasado? Tener que levantarse y anotarme, María Ángeles, que así, a Mónica, a Esperanza, pues efectivamente. Entonces, el cerebro funciona en segundo plano. Por tanto, para trabajar, salimos y entramos. A los grupos se los digo, no me hagáis jornadas maratonianas de 8 horas. Hazme una hoy de 4, eso sí, mínimo 2. ¿Por qué? Porque es cuando el cerebro minó una, aunque la atención también se vaya, pero en grupo son las 3 horas un momento interesante. En vez de quedar un día y hacerte 10 horas, que a las 6 estás ya destrozado, quedas 3 días diferentes. ¿Por qué? Porque tu visión el día 1 va a ser una, cuando descanses va a ser otra, le echas un vistacito, vuelves, sales, entras, los procesos creativos así. Cuando ya parece que está todo, es cuando llega la persona facilitadora y dice, vale, ahora es cuando hay que pulir. ¿Pulir el qué? Si ya está todo, no. Ahora es cuando hay que revisar, podemos ensayar si queremos, ojalá podamos ensayar, que alguien vea la presentación porque siempre hay errores ortográficos de todo tipo, esto es normal. Y ya lo ideal, Elena, es que podamos disponer del espacio en sí de ese día para ensayar nuestra comunicación con la presentación digital, con la performance que queramos hacer. Luego hay elementos que enriquecen. Por ejemplo, hubo una presentación en este evento de las COP que se vincularon en la magia, la brujería, buena, Blanca, con la magia, con los procesos, con su proyecto, y luego allí llevaron, ¿recordáis? Una olla inmensa, simbólica. No, es que no es cuestión de disfrazarse, no es ni siquiera necesario, no va de eso, va de tener ciertos elementos puntuales, elegantes, que conecten y que sean todo, al igual que cuidar la ropa, que haya una homogeneidad grupal, etcétera. Y luego ya, pues, a disfrutar. Eso, esa es la palabra, ¿no? Disfrutar, Sí, sin duda. divertirse. Parecería como que cuando uno está trabajando tiene que ser aburrido. Y nada que ver. Al O sea, nos contrario. podemos divertir siendo profesionales, teniendo un relato perfecto o casi perfecto, teniendo esas presentaciones como dices, pero es mucho más memorable para, no solamente para quienes escuchan ese relato afuera, digamos, de lo que es la COP, sino también para quienes lo viven adentro. Entonces, pensaba en cómo el relato también influye en esa convivencia para presentar, para llegar a ese propósito, a concretar ese propósito. Mira, me emociono de verdad porque hay una, seguro que José Ignacio lo sabe mejor, hay una frase de un libro de Murakami que habla de la tormenta, de cómo te encuentras, no cuando estás dentro, pero cómo cuando sales de la peor de la tormenta eres otra persona, ¿no?
estos procesos funcionan así. Y me emociono, Elena, porque ahora mismo no te voy a hablar como persona que acompaña, sino como persona que participa también en procesos creativos y que siento la conexión que hay cuando comparto relato con compañeros y compañeras. Mira, eso es magia. Eso es que te pongas a intercambiarte a las 12 de la noche, a la 1 o que te levantes a las 6 nerviosa, sabiendo que el compañero te ha enviado un audio porque se le ha ocurrido que la muralla china conecta con yo no sé qué y quien te está escuchando desde fuera dice, esta gente está fatal de la cabeza, lo cual un poco es verdad, porque si no, no tendría, estaría tanta imaginación. Y eso es delicioso. Mira, el viaje interior, Elena, es de un crecimiento tal en todos los procesos creativos. Pero en el tema de los relatos, yo creo que especialmente, porque es que te transforma a tu persona, transforma la forma en la que tú trabajas, transforma tu relación con las demás personas, transforma tu relación personal, pero también la forma en la que tú trabajas, ves el mundo y creas a partir de ahora. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como hay unos vínculos tan mágicos como es que compartes risas, compartes emoción, compartes ideas y a veces te mira y ni siquiera hace falta que hables porque compartes ya con la mirada, sabes que eso está conectado y que eso va. Eso cuando llega el gran día es tan mágico, Elena, se transmite tantísimo a las personas que es incomparable. El relato para mí es emoción, es magia, es conexión y eso es lo que hace que luego sea un todo. Cuando está allí un proceso de transformación precioso. Qué maravilla, Azahara, pero hay veces que en el camino no todo son rosas, no todo funciona, se desliza. Hablaste de las crisis y que todos las tenemos en momentos en que trabajamos con otros, porque nos encontramos a nosotros mismos, en ese nosotros, y ahí encontramos capaz que hay alguna diferencia, y no es solamente estar de acuerdo con todo, ¿no? Sino qué pasa ahí con el relato. A ver, es que esto depende del momento de conciencia y del momento de evolución personal y profesional que tenga cada persona. Hablaba de los egos, hablaba de los protagonismos. No una crítica, ojo, yo creo que todas las personas hemos pasado, pasamos y pasaremos por distintas fases, distintos momentos. De hecho, con un grupo nos comportaremos de una manera y proyectaremos una parte de nosotros y con otros grupos proyectaremos otra parte. Me explico, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es importante que haya una persona que guíe, porque muchas veces cuando tú estás coordinando un proyecto con equipos, pero cada uno va a su aire, me pasan mi informaciones, ¿no? Hay distintos grupos, pero tú no haces un seguimiento, tú ves cómo va, tú no lo ves, porque muchas veces disimulan, porque muchas veces pues tú dices, pues voy a pasar esto como yo puedo, pero cuando estás desde dentro y consigue o se consigue, o la gente es generosa y te permite conectar con ellos, porque claro, eso es un acto de generosidad, que tú estés trabajando en un grupo, venga una persona externa, se abra y te comente, y eso es maravilloso. Entonces, va a depender del grado de conciencia y también del grado de madurez. Me explico. Ante problemas hay grupos y hay personas que lo hablan abiertamente. Tú también puedes y debes favorecer escenarios de apertura sin juzgar. Entonces, la mayoría de las veces esas crisis se hablan de manera abierta y de manera respetuosa. Eso no quiere decir que luego estés de acuerdo. Va a haber personas que tienen que ceder, algunas sufren porque hay personas pues, que tienen unos protagonismos, pero no digo hay protagonismos, digamos, de ego, digamos, egoísta, y hay otros protagonismos que son protagonismos de no puedo evitar tener millones de ideas, lo veo claro, lo veo claro, lo veo claro, por favor quiero que tú también lo veas claro, porque amo lo que hago y lo veo claro. Claro, a veces es posible llegar a un fondo común y otras veces hay personas más creativas que tienen que ceder porque el resto del grupo ve o contempla de otra manera, ¿no? Entonces también te digo que depende del grado de conciencia, de tu nivel de madurez, de tu experiencia también en los trabajos grupales. Entonces, ¿las crisis se dan? Pues se dan mucho. Yo, por suerte, tanto en COP como en general, recuerdo algunos casos aislados y aún así, bueno, pues al final pues hemos sido prácticos. Recuerdo 2 o 3 casos. El grupo no ha terminado de funcionar. En algún caso, recuerdo que incluso alguna persona ha decidido no continuar porque no creía en el proyecto, más allá del relato. Y en otros casos, pues hemos dicho, pues hay que salvar los platos. Vamos a ser claros, si tengo 3 semanas para presentar un proyecto y este grupo no está en el mismo punto, ni congenia, pues vamos a ver cuáles son los puntos en los que sí coincidimos y vamos a cumplir con los objetivos para la presentación. Pero ya te digo que esto es lo mínimo. Normalmente
fricciones, tal, encajando los roles, provocando procesos de diálogo, de poner puesta en común. Mira, hay muchas formas. Por ejemplo, yo utilizo una plantilla que tiene varios apartados en la cual no escribimos, dibujamos. Por ejemplo, los 4 apartados, los 4 campos de trabajo serían: ¿cuál es mi proyecto? ¿Cómo quiero yo mi proyecto? ¿No? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué necesita el grupo y qué necesito yo? Y esto se hace individualmente en silencio, cada persona. Claro, cuando tú te pones a dibujar, lo haces sin condicionantes, porque es que esto es interesante, que primero ya trabajo individual y luego colectivo. Porque si no, la persona que suele ser líder adopta ya una posición y el resto le seguimos. Entonces, esta fase individual y luego la fase... Estos son 20 minutos, media hora. Y luego la fase común. Digo 5 minutos, digo media hora en total. Luego va la fase en común, donde ya ponemos esa... Elena, la crisis se puede evitar en gran medida si hablamos el mismo lenguaje. Cuando ya aquí vemos si entendemos lo mismo por proyecto, si entendemos lo que nos hace falta, si entendemos hacia dónde queremos ir, qué necesitamos y qué necesito, probablemente estemos salvando, previendo muchas de las crisis que se provoquen. Ojo, luego ya las personalidades, tal, eso es otra cuestión. Pero bueno, se supone que somos personas maduras, que ponemos amor en lo que queremos y en la mayoría de los casos ya te digo que el resultado es muy bueno porque al final sabemos que tenemos que ceder y amamos lo mismo, la mayoría de las veces. Te podría dar millones de anécdotas, pero intento resumir. Y gracias, Sara. Y me parece que ya estamos llegando al final. Hay gente feliz, hay gente que tiene ganas de bajar y hay gente que tiene ganas de seguir en este viaje. ¿Cómo funciona ahí el relato? Bueno, pues imaginemos que estamos llegando a una de las islas, ¿no? Lo que queremos es, vamos a lo grande, ¿verdad? Porque para pensar en Sí. pequeño, es que si pensamos en pequeño, de verdad que es que ni nos movemos. Siempre hay tiempo para recortar, siempre hay tiempo para ajustar. Pero la base debe ser, vamos, y que tú la sientas hasta inalcanzable. Fíjate si queremos llegar lejos. Entonces, ¿qué queremos, Elena? Queremos que vengan a nuestra isla. Una isla que además ha florecido muchísimo durante el proceso creativo. Pero es que también queremos que hagan algo en nuestra isla. No basta con he tenido mi media hora, he tenido mi hora, no. Aquí es donde entra el juego la llamada en acción. Es decir, este tren siempre se va moviendo. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos que hagan? Queremos que se sumen a nuestra comunidad, queremos que enriquezcan nuestra comunidad, queremos que se encuentren con nuestra comunidad. Y algo que también yo creo que es muy interesante, muchas veces las presentaciones, las comunicaciones, los relatos de lo que queremos transmitir de nuestros proyectos, se centra en una vía unidireccional, en un tren que llega a un camino. Creo que es mucho más interesante, en primer lugar, y creo que por eso ahí el relato hace mucho, que sea bidireccional, es decir, tú te enriqueces con lo que yo te estoy transmitiendo, pero yo también me enriquezco con esa llamada a la acción y lo que es más interesante, yo creo que el poder que tiene el relato es el de que yo no sea sola la protagonista, sino que sean relatos corales que vayan creciendo, que sean historias. ¿Recordáis el Elige tu propia aventura? ¿Habéis leído esos libros que decía, si quieres que pase esto, vete a la página 99 o a la página 8, que es el número de charla que tenemos hoy, un número maravilloso y precioso, ¿no? Pues eso es lo bonito también del relato, que el relato, si lo hacemos con amor, si lo hacemos con intención, podemos ampliarlo de manera tal que terminada la presentación, ya estamos llegando, podamos ampliar ese tren, podamos ampliar esa narrativa para que todo el mundo tenga cabida y dé lugar a muchas miles de spin-off. Ese es el objetivo final. Qué lindo, Sara. Bueno, no sé si tú te bajas o sigues en esta isla, ¿te bajas o sigues? Pues yo lo que me digáis, yo... Bueno, nos bajamos las dos y vemos a ver qué pasa con el resto del vagón, a ver si se baja también y comparte Muy con bien. nosotros qué les ha parecido esta conversación. Estamos saliendo Mira, del mira agua qué ahora. maravilla. Llama a por los bikinis y a por la caipiriña. Qué bueno. Bueno, vamos a invitar a José Ignacio a la conversación y a ver qué es lo que ha surgido de la audiencia, a ver si ha surgido algo con Mónica, si nos puede mostrar también en el Google Lab si se ha escrito algo. José Ignacio, te damos la palabra
Ay, Sonia se tuvo que ir. Saludos, Sonia. Sí, Sonia se tuvo que ir. No, yo sobre todo, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Que alguien quiere antes de... Si no, Ay, pasamos a ver lo que se ha escrito en el Booklet, en el bueno, Booklet. estamos poquitos, pero no se va a notar. Seguro que son A ver, personas con mucha iniciativa, porque por el feedback que he visto, y están ahí dando la sí, cara. el proceso creativo del relato. Bueno, hay un enlace a Pinterest, que no sé exactamente ese enlace donde nos lleva. Sí, eso lo Sí, puse creo yo, que pone que es encontré un el poema. poema de Murakami que había mencionado Ay, Zahara. Jerónimo, Ah, gracias. Nada, nada, nada. qué Te bueno. iba a decir que parafraseado, pero qué va. Me ha alejado mucho más, ¿no? Pero más o menos la esencia estaba. No, no, la esencia estaba. La Es esencia breve, estaba. vamos, se puede consultar. Lo que pasa es que el vínculo creo que no actúa como vínculo, hay que copiarlo en un navegador, me parece. Ah, vale, vale. Qué bonito, a ver si lo encontramos y podemos. E Ignacio, que tiene hay una capacidad para declamar tan maravillosa, por lo menos te escuchamos. No, se cree la gente que no es por agradarte, no es por devolverte el principio, es que quien te escucha lo sabe que engancha. No. Bueno, Ahí está. iba. Ah, está. Ay, qué bonito, efectivamente. Mm. Exacto. Lo está leyendo antes para ensayarlo. ¿Qué quieres que lo lea de verdad? Hombre, claro, yo pienso que lo estás ensayando, que lo estás leyendo para No, darle no, ahora la entonación que tú no, que puedes. va. Lo bonito es el texto. Y No, una pero vez que la yo, tormenta, venga, eso, te y una vez, escuchaba. y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Qué bonito, qué bonito. Precioso. Sí diré que la gente luego, no te voy a decir pesadilla, pero es verdad que luego hay personas que me escriben y me dicen, Zara, ¿y ahora qué hago con mi vida? Yo no puedo estar parada. Claro, han estado en tanto remolino creativo que cuando paran se sienten vacías. Esto es normal, pero se sale, ¿eh? En 1 o 2 semanas te recuperas, pero luego quieres más. Eso sí aviso, Claro. ¿verdad? Que estos procesos es que enganchan muchísimo. Qué Mm. buena la pregunta que te lanzan ahí, ¿eh? ¿Cómo hacer el relato de un procedimiento administrativo? Pues con mucho amor, con mucha imaginación, escúchame, este relato es un reto increíblemente maravilloso, pero tiene potencial. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Esto se ha hecho. Esto en otro grupo, creo que con el proyecto, es que no recuerdo bien si era el de embajadores o un taller que di de storytelling, un grupo maravilloso donde está José María, que no recordará su apellido, que está nominado por Croquetas del Conocimiento en Novagón, ¿sabes? José María López, José María José López. María López, que Está con nosotros en la cosa que ay, estamos iniciando con María Ángeles. pues darle mucho cariño de mi parte, le escribiré luego Vale. porque es que lo aprecio, una persona de verdad muy creativa, creo que vaya a trabajar muy bien con él. Pues uno de los proyectos que se relataron fue el de un proceso del Servicio Andaluz de Empleo, un procedimiento administrativo que no era sencillo, ¿y sabéis cómo lo hizo? Con el proceso de la tortilla de patata en el directo. De hecho, hicieron hasta una tortilla de patata que salió ahí, él se puso el gorrillo y, oye, qué maravilla, porque el proceso era arduo, el proceso era denso, el proceso no era atractivo. Ya lo sabemos, el tipo de protocolo. Sin embargo, el hecho de vincular el huevo con no sé qué, el aceite con no sé qué, que cada ingrediente y cada momento del proceso de la tortilla con el procedimiento, ya no es que lo hiciera más atractivo, es que lo importante realmente no es eso. Lo importante es que se comprendió que ese era el objetivo, que se comprendiera el proceso. Entonces se comprendió, se hizo ameno y consiguió que no importara. No sé si te he respondido o no, pero claro, ¿por qué la cocina? Porque José María está vinculado con la cocina, le gustaba la tortilla y entonces pues lo propuso. Siempre hay una parte de nosotros en la elección del relato. No sé si conocéis, seguro que los conocéis, las instrucciones que hizo Julio Cortázar. Julio Cortázar hizo las instrucciones para subir una escalera. Y entonces él hace como una especie de decálogo de qué pasos tienes que dar para subir bien una escalera. Tienes que poner el pie izquierdo, tal, no sé qué. O sea, de algo tan nimio, tan ridículo. Otra que hizo fue instrucciones para dar cuerda a un reloj.
Y entonces, ¿cómo dar cuerda a un reloj, ¿no? Si podéis buscarla porque es muy divertido, es como un procedimiento administrativo. De ahí hicimos una técnica de creatividad que hemos Qué probado con algunos guay. grupos para hacer instrucciones sobre cosas sencillas, cotidianas, integradas y que de pronto puedes hacer decálogos sobre ellos. Igual que puedes hacer una instrucción sobre cómo abrir bien una ventana para ver a la vecina de enfrente o al vecino de enfrente y cómo Mm. hacer eso bien, puedes hacer decálogos, instrucciones de procedimientos administrativos. Después está el proceso creativo del relato, también es un viaje al interior de la persona y del equipo. Eso es fantástico, Total. es verdad, Y de como la he dicho. sociedad, y de la sociedad. Claro, Es como un efecto mariposa, ¿verdad? claro. Después, tal como dice Azahara, alguien rescata el haz que me importe Estoy buscando del... justo ahora mismo la autoría. Ah, Que me veis, va, estoy con el móvil justo ahora. A ya. Andrew Stanton. Además, os animo a que veáis un. Este lo he puesto en algunos talleres de comunicación. Espérate, lo voy a buscar. No voy a decir nada, cada uno que lo vea, que os vais a reír. Si tenéis. A ver, yo creo que sí que os va a hacer mucha gracia. Yo lo voy a compartir. Ya está, perdona, José Ignacio. No, no, Jerónimo es gracioso porque es verdad, dice, me estaba acordando de la receta del pollo al whisky. Es verdad, es verdad. ¿De cuál? Pues mira, de la receta del pollo al whisky. Ah, qué Sí. rico también. Sí. Mira, parecen cosas tan eh, como que las tenemos tan integradas. Yo me divertí mucho en un taller de creatividad con un grupo donde lo que les propuse fue eh, instrucciones para contar, que hicieran instrucciones para contar hasta 10. Simplemente, para contar bien hasta 10. Fíjate. Y surgieron mogollón de formas de contar hasta 10 y mogollón de instrucciones, algo tan sencillo, ¿no? La comunicación te enriquece y te hace ver muchas veces que tu idea no era completa. Aprender a perder te hace ganar, avanzar en el desapego. Eso es muy bueno también. A ver, mira, he compartido ya el vídeo de la charla de Andrew Stanton, que ya digo que uno de los guionistas de Toy Story y de otros grandes éxitos de Pixar y Disney, que Vale. además es una charla sobre las claves para contar una historia, ¿vale? A ver, Sí, el proceso creativo... ¡Ah! Qué bonito, sí, ¿verdad? Lo del sí, desapego y además de es verdad, verdad. siempre, siempre son mejores las ideas cuando son sumas de Que tu más, idea no era siempre, completa. Sí. siempre. Mm. Oh, qué bueno. Y identificar lo que queremos decir y conectar con el relato. Y no sé si hay más abajo alguna. Sí, talento natural. Y el tema de la complementariedad que decía Azahara. Yo, para no quitarnos más tiempo, si alguien quiere comentar algo, que lo comente, por supuesto, ¿eh? Pero si no, yo aquí me he anotado 5 ideas que, a ver si estáis de acuerdo, que pueden servir un poco para, y la primera, Zahara, ¿no? Para recoger alguna de esas claves que nos ha dado Zahara. Una primera es la idea de la potencia de los elementos que maneja una comunidad de práctica para convertirlas en relato, convertirlas solamente en relato. Las propias comunidades de práctica tienen elementos tanto emocionales, de conocimientos, de vínculos, de pasión, de implicación, que son elementos que son muy fuertes para que de ahí surja una narrativa colectiva. Una segunda que me parece muy interesante como un segundo aprendizaje es la importancia en una comunidad de práctica, la importancia de cuidar la construcción de la narrativa para salir de la periferia. Las comunidades de práctica nacen en la periferia de las administraciones y de las Claro, instituciones, no nacen en su centro. Son qué técnicos, bueno. grupos y personas que nacen en la periferia. Para desplazarse desde la periferia hay que cuidar la narrativa, que es el elemento sustancial que permite ese viaje de desplazamiento de lo que hemos hecho hacia los centros de poder, los centros de decisión, los centros de compañeros, etcétera, ¿no? El tercero, a mí me ha parecido interesantísimo lo que comenta Azahara de eh, mirar el proceso a través del relato para verlo de nuevo. El relato nos permite darle significado, la necesidad de construir el relato nos permite darle significado a cuestiones que han sucedido en la vida de la comunidad de práctica, en la manera de establecer vínculos, en las emociones, en los conocimientos que habían pasado desapercibidos y que a la luz del relato se hacen visibles de pronto. Volver a mirar lo que hemos hecho a través del relato, de la construcción del relato, por eso es tan importante esa construcción del relato. Un cuarto que me sugiere es que la construcción del relato
también redefine y moviliza los roles del grupo, del equipo. El grupo, el equipo, se ha organizado a través de la construcción de conocimiento a lo largo de un tiempo y a determinados procesos, y eso ha estancado determinados roles. Pero cuando decimos ahora vamos a contar nuestra historia, esos roles se mueven. Y hay gente que de pronto en los procesos de construcción de conocimiento y de aportación de saberes estaba con un rol determinado, pero en la construcción del relato cobra otro rol distinto. Y eso es también muy interesante, ¿no? Y lo último es la importancia de la construcción colectiva del relato para un grupo y para una comunidad de práctica. El que no deleguemos la narrativa de un grupo para comunicar cosas en una o dos personas, que activemos la comunicación para que el grupo entero sea capaz de aportar, construir, dialogar y volver a conversar en ese proceso de construcción de la narrativa. Entonces, a mí esas 5 cosas me parece que son muy trasladables a todos los grupos y aparte de esas otras que tienen que ver con los mecanismos que activa y que observa a Zahara y que tienen que ver con el clic de las personas cuando de pronto encuentran esa chispa que le hace conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que hay más cosas, ¿eh? Si queréis comentarla alguno lo comentáis. Yo quería comentar solo que veo a nuestra persona alienígena VGN000, que la llamaba José Ignacio, que era Esperanza, ¿no? ¿Quién era? Nuria. Ah, Nuria, efectivamente. Me encanta porque dice, yo me quedo tan en tren entre islas, lo cual se asemeja a la navegación. Precisamente cuando pensamos en un fondo, que por cierto, este está hecho con inteligencia artificial, que esto da para no una charla, sino para un año entero. El poder de la IA para dar vida visual a nuestra idea es alucinante. Tardamos, ¿cuánto? No sé, 5 minutos en que generar esta imagen con los datos que queríamos. Escogimos la narrativa con Elena y con el grupo, no solo en tren, sino entre islas, precisamente para transmitir ese carácter periférico y también por el agua que refleja Nuria, porque entendemos que el proceso de relato y de comunidad de práctica tiene un elemento fuego creativo, pero tiene sin duda un elemento agua, que es el fluir, el conectar entre esas diferentes islas. Así que me encanta que lo haya destacado y lo haya realizado esa analogía con la navegación, porque efectivamente esa era la intención. Qué bueno. Ay, Bueno. sí, Mónica, qué bueno, lo de la música con IA. Sí. Una penúltima cosa por mi parte es que, bueno, me alegro muchísimo de ver también que hacía tiempo, bueno, no los veo, pero los intuyo ahí a Joaquín, a Marcos, a gente que hacía tiempo que no nos veíamos, a la propia Nuria, Ángela. Marcos, que Eh, no te veo, que Marcos, que yo creo que sé quién eres tú, ¿eh? Que me encanta, con Marcos creo que he podido trabajar, pero hoy está en silencio. no, están en la zona oscura. Una cosa que quería comentaros que el proyecto aquel de montar el taller con Azahara, pudimos hacerlo porque se dieron unas condiciones que si se repiten, ese taller está disponible cada vez que Azahara pueda también. ¿Cuáles eran las condiciones? Eran condiciones en las que creíamos Elisa y yo, pero en las que también nos pedía Azahara. Las condiciones es que las comunidades de práctica que quieran trabajar en un taller para construir su narrativa, porque quieren contarla después, porque quieren comunicarla o porque quieren simplemente fortalecer la comunidad a través del proceso de construcción de su narrativa, se implique la comunidad entera. Es decir, no es un taller para la persona dinamizadora de la comunidad. Entonces, las personas de la comunidad tienen que tener la disponibilidad de tiempo. Hola, Marco, le falla el micrófono. Eh, que las personas de la comunidad tienen que disponer del tiempo, que suelen ser unas 8 sesiones, ¿no, Zahara? Más o Creo que la menos. duración total, a ver, y vamos a ser muy honestos, la duración oficial era Sí, 12 horas, dividida en sesiones sí. de 3, 3, 3 y luego el directo. La real, ni por asomo, eran muchas Claro. más. Pero claro, también las que el grupo necesitaba y las que el grupo tal. Pero claro, es que luego, yo que os digo, es que yo también invertí muchas más horas, pero es que lo disfrutas tanto que os aseguro, vamos, no puedo asegurarlo, pero que es que las personas lo invertían más horas porque ellas querían, porque estaban tan implicadas que decían, se me ha ocurrido esta idea, quiero planar. Claro, Entonces son claro. 12 horas oficiales, pero en la práctica los procesos Sí, creativos no se pueden medir por horas.
Claro, pero al final, lo que quería deciros, para los que estáis aquí, los que vais a ver el vídeo de personas de comunidades de práctica, Azahara, además de una mujer inteligente y narradora maravillosa, Oye, yo me es un voy hoy recurso. ya flotando, ¿eh? Gracias. Claro, además de todo eso, es un recurso para nosotros. Entonces, y para las comunidades. Si hay comunidades que quieran un taller, lo organizamos, ¿vale? La única condición es que efectivamente, aparte de encontrar las fechas, aparte de eso, es que efectivamente las personas tengan tiempo a lo largo de un par de meses, por ejemplo, de mes y medio, Sí. para tener las 7, 8 sesiones, que serían 2 de ellas presenciales, una al principio, otra al final, al menos, y el resto igual online, algo así. Bueno, 7 u 8 Puede creo que contar. no eran, creo que eran menos, pero de No, más tiempo. No, yo juraría, es, no recuerdo bien, pero creo que eran como ya, 3 online eso es. y luego la presencial, que esa era potente, que la hicimos en Antequera, y luego, si daba tiempo, el ensayo para eso. Creo que eran Claro. como 4, Bueno, sí, creo. en fin, son una serie de sesiones que se organizarían a lo largo del tiempo, que tenemos ese recurso para la comunidad que quiera construir esa narrativa y lo único que tenemos es que hablarlo en su momento, ¿vale? Entonces, saberlo. eh, Gracias. Es que es Entonces, verdad. saberlo todo el mundo para que si en algún momento queréis eso, nosotros siempre decimos que a partir de que tengamos al menos 3 comunidades, organizamos el taller con Azahara, ¿vale? Que es una buenísima experiencia. Y ya está, no sé, Elisa, ¿tú quieres comentar algo? Cristian, Mónica, Elena Ay, mira, o la propia. Marco. Mira qué lindo. Marco que fue en gestión del conocimiento. A ver si coincidimos en otra. Marco hizo un esfuerzo importante con el tema de los relatos. Además estaba un poquito en ese grupo, ¿verdad, Marco? Y muy bien. Marco es que está en varios grupos. Pues yo deseando que os animéis y poder conoceros. Es verdad. Me acuerdo perfectamente, Marco, pero qué bien lo hiciste. Qué maravilla, qué bonito. No, agradecer a Sara, porque más allá de todo tu relato, creo que este material que quedó en esta horita y media va a ser un material súper interesante para personas que quieran hacer un relato, para tener ahí un par de insight y cosas. Creo que fue muy, no quiero decir académico, se entiende que fue muy bueno en el sentido de poder orientar, etcétera. Porque gracias a Sara, estuvo súper bonita. Gracias, Y gracias a Cristian. Elena Muchísimas también. gracias. A Elena especialmente por la moderación y excelente, magnífica y por todo el seguimiento previo que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Y además, Y Mónica, estaba en los controles ahí. Bien. Como siempre, Azahara, con esa emoción y con eso que transmites, que eres única, vamos. Gracias, ¿qué te digo? Que tengo mucha suerte, mucha fortuna de poder dedicarme a lo que amo y conocer a personas como vosotros, porque, y esto lo digo y lo digo con el corazón en la mano, el flow o es mutuo o no es. Vemos y proyectamos lo que las otras personas también ven y proyectan en nosotros, así que lo que vemos y lo que sentimos es porque los otros también nos lo proyectan, así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, José Ignacio, estamos terminando entonces, y Elisa. Sí. Y ya si no hay más preguntas, pues nada, cerramos aquí.